Bien, vamos a ver entonces el primer circuito de corriente alterna para su resolución. O sea, cómo lo vamos a resolver en forma genérica, ¿no es cierto? O sea, sin valores. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una fuente de corriente alterna. Obviamente los conductores conectados a una resistencia pura, que ya sabemos que la resistencia pura se mide en ohm. La tensión que tenemos aplicada entonces es una tensión en función del tiempo, en valor instantáneo, y sabemos que esta función, esta señal aplicada, tiene la forma de una función senoidal, que tenemos entonces un valor máximo, en este caso el valor máximo es U máximo, por el seno de la frecuencia. Acá no aparece la frecuencia, digamos, en forma explícita, sino que aparece la pulsación angular, pero bueno, sabemos que la pulsación angular es igual a 2pi frecuencia, por el tiempo, que es mi variable independiente, más el ángulo de inicio, θ, que era de donde arrancaba la función, ¿sí? Y por otro lado, la frecuencia f, que la vamos a tener en Hz. Bien, ahora acá abajo más o menos está lo que les expliqué recién. Generador, función del tiempo, con la tensión máxima, que es su valor máximo, lo que dijimos de omega, que depende de la frecuencia, el ángulo de inicio θ. Pero nosotros ahora, para hacer más fácil todavía la resolución, vamos a tomar que el ángulo θ de arranque en estos primeros ejercicios va a ser igual a 0. O sea que la función U de t va a arrancar de 0. Es como si fuese una senoidal común y corriente, ¿sí? Como la más fácil es la que ya habíamos visto que ustedes hicieron, ¿sí? O sea, sin ese ángulo de inicio que aparece la función desfasada. ¿Se acuerdan? Teníamos que correr el eje de ordenadas y demás, que era una forma de resolución. Bien, acá no, arranca de 0 la tensión, o sea que es más fácil todavía. Veamos ahora entonces cómo sigue esto. Bien, concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Bueno, la impedancia es todo aquello que se opone al paso de la corriente. Y su unidad de medida es el ohm, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se opone al paso de la corriente en corriente alterna? Bueno, lo que se opone es la resistencia, como ya sabemos, ¿sí? Al igual que en corriente continua, se opone la R. Pero resulta que los bobinados nos entregan una inductancia L, o también llamado coeficiente de autoinducción, la cual se mide en Henry, cosa que ustedes ya habíamos visto, creo que en el primer trabajo práctico, o sea que esto ya lo sabemos, cualquier cosa lo repasan. Entonces los bobinados, o devanados, o bobinas, o como quieran llamarlo, nos ofrecen una inductancia o coeficiente de autoinducción L, que se mide en Henry. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con la capacidad, que lo representamos con la letra C, y tiene como unidad el faradio, ¿sí? En el sistema internacional. Esta capacidad está dada, por ejemplo, por los capacitores. Puede estar dada también por una línea y tierra y demás. Pero bueno, para no complicarnos por ahora, eso seguramente lo estudiarán más adelante, pero por ahora es lo que nos dan entonces los capacitores, nos ofrecen cierta capacidad. ¿Qué sucede? En corriente continua, como habíamos dicho, lo único que se opone al paso de la corriente es la resistencia, pero en alterna, una bobina nos ofrece una reactancia inductiva. ¿Y qué es una reactancia? Bueno, es como si fuese una resistencia, pero no podemos llamar resistencia porque no lo es justamente, sino que es una reactancia. ¿Y qué es una reactancia? Nos da aquella oposición al paso de la corriente de los elementos reactivos. ¿Cuáles son los elementos reactivos? Justamente las bobinas, que nos ofrecen una reactancia inductiva, y los capacitores, que nos ofrecen una reactancia capacitiva, y dichas reactancias sí se miden en ohm, ¿sí? Esto igualmente después vamos a verlo más adelante cuando aparezca una bobina o un capacitor. Pero bien, sepan entonces que si tenemos bobina o tenemos capacitor, esto es forma de adelanto nada más,
vamos a tener entonces también una oposición al paso de la corriente, al igual que si tuviésemos solo resistencias. Bueno, pero en este caso tenemos solo R, esto nada más que en forma de adelante para que lo sepan. Y algo que me había olvidado decirles, que la impedancia Z, ya sabemos que se mide en ohm, y es un vector. Por lo tanto, si es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, como dice acá, tenemos un circuito de R puro, no tenemos ni bobina ni capacitores, solo una resistencia. Entonces, obviamente, lo único que se opone al paso de la corriente es la R, pues no tengo otra cosa. Pero vamos a poner igual en forma general cómo escribiremos a la Z. Entonces, Z, la impedancia Z, que es un vector, la vamos a escribir como R más JX. Esto lo estamos expresando en forma rectangular, donde las resistencias las vamos a colocar en el eje real, mientras que las reactancias, sean inductivas o capacitivas, van a aparecer en el eje imaginario J. Muy bien, pero también sabemos que nosotros a los números complejos, de hecho un vector lo podemos expresar en forma compleja, lo podríamos expresar entonces tanto en forma rectangular como también, cosa también ya practicamos, en forma polar, con su módulo y su ángulo phi. Muy bien, entonces en este caso la Z es igual a la R y es igual entonces al valor resistivo más J0, porque no tengo elementos reactivos, por lo tanto acá lo dejé expresado en forma polar. En realidad podríamos haber puesto solo R, pero bueno, ya que estamos practicando, lo ponemos así. Perdón, a ver si acá lo puedo marcar. Lo ponemos entonces como R más J0 y está, bueno, en realidad estaría de más, pero lo ponemos para que vayamos entendiéndolo bien paso a paso. Y luego, si lo quiero expresar en forma polar, entonces R tendrá un cierto ángulo y un cierto módulo. ¿Estamos? Bien. Ahora, esto lo tenemos que graficar, como ustedes graficaban los complejos. Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar esto? Lo vamos a graficar en un diagrama llamado diagrama vectorial de impedancia. ¿Sí? El diagrama vectorial de impedancia lo abreviamos así como dBz. Y lo que ya dijimos, tenemos un eje imaginario, J. Tenemos a un eje real, R, los cuales sabemos que están en cuadratura, es decir, que los encontramos a 90 grados uno del otro. ¿Está bien? Entonces, ahora graficamos lo que tenemos acá en el diagrama S vectorial. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Las resistencias van en el eje real, mientras que las reactancias van en el eje imaginario. En este caso no tengo reactancias, por lo tanto el diagrama vectorial de impedancias va a quedar muy fácil y va a quedar de esta manera. Entonces nuestro eje real, acá lo tenemos, nuestro eje imaginario J y el valor que tenga R. ¿Sí? Acá lo estamos haciendo en forma genérica, qué sé yo, acá vale X cantidad de ohm, no me importa. Qué sé yo, 4 cuadraditos de ohm, no importa eso. Lo que sí importa es que lo tengo que graficar entonces en el eje real. Entonces digo que mi impedancia Z en este caso es coincidente con R. Muy bien, entonces pudimos hallar a la resistencia, por lo tanto hallamos a la impedancia, graficamos y ahora lo que yo tengo que hallar es la corriente, porque dijimos que teníamos de dato a la resistencia que me ofrece la cierta impedancia Z y teníamos de dato tanto a la tensión como a la frecuencia, y lo que tengo que hallar es entonces a mi corriente I, mi corriente I de T, que sería mi incógnita. Entonces no hacemos otra cosa que aplicar la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo nos queda? I de T, una corriente, es igual a una tensión sobre una impedancia en este caso. No más R como antes, como si fuese corriente continua. Entonces sobre la impedancia, lo marcamos de esta manera. Luego reemplazamos
Habíamos dicho que u de t era igual a u máximo por el seno de omega t. Y recuerden que omega t en realidad es alfa, ¿no es cierto? O sea, el desplazamiento angular, cosa que también ya les mandé para que vayan repasando y ustedes de hecho también lo buscaron. Más el ángulo de inicio θ. Pero dijimos que para hacerla fácil, el ángulo de inicio θ iba a valer 0 grados. Por lo tanto, no está más el ángulo θ, en realidad está, pero vale 0, o sea que no lo coloco, o sea sería omega t más 0, no lo colocamos. Entonces me queda que i de t es igual a un máximo por el seno de omega por t sobre r, que fíjense que yo lo pude haber puesto también en forma rectangular, pero les había anticipado que cuando teníamos divisiones y multiplicaciones, a los números complejos nos convenía colocarlo en forma polar. ¿Y por qué lo colocamos en forma polar? Porque fíjense esto. Fíjense qué fácil que va a quedar. A ver, ¿qué es lo que hago? Bueno, digo entonces, esto es igual a el ángulo de 0 grados lo vamos a colocar dentro del seno. Y acá aparece este signo menos que está acá. Este signo menos, perdón, a ver, sí, acá, este signo menos. ¿Por qué? Porque cuando hay una división, colocamos el signo menos, ¿sí? Y ahí ponemos el ángulo, cualquiera, el ángulo que aparezca acá, en este caso como es una resistencia es solo 0 grados, y lo colocamos dentro del seno. Entonces, el menos corresponde a la división, y el 0 grados era el ángulo del número complejo. Entonces fíjense lo que me queda. Lo que hice acá fue como separarlo. Ustedes saben que los factores yo los puedo colocar como yo quiera. Entonces fíjense que me queda un máximo. ¿Y qué es un máximo? Y un valor en volt. ¿Qué sé yo? Puede ser, por ejemplo, si fuese una corriente alterna de valor eficaz 220 volt, el valor máximo es 311. O sea, es un valor. ¿Y R qué es? Justamente también es un valor. Entonces, ¿en qué? En ohm. Entonces, si yo acá tengo volt dividido ohm, ¿eso qué me da? Ampere. Y si esto es un máximo, entonces, y lo divido por una resistencia que sabemos que está en ohm, entonces me va a dar un valor I máximo que va a estar en ampere por el seno de omega t, ¿sí? Por el seno de omega t. Bien, entonces ya encontramos a la corriente. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ahora lo que nos falta es graficar las funciones estas trigonométricas, que lo vamos a hacer en un mismo par de ejes. O sea, vamos a graficar tanto a la tensión que tenía este valor que está acá, como a la corriente que tiene este valor que está acá. Fíjense que la tensión, bueno, tiene un valor máximo por el seno de omega t, y esto es lo que me importa, o el seno de alfa, acuérdense que omega por t me da el desplazamiento angular, y la corriente exactamente igual, o sea, tiene un valor de corriente en ampere, ¿sí? Si bien es otra magnitud, nada que ver la tensión es tensión y corriente es corriente, pero, el ángulo es exactamente el mismo. O sea, imagínense que este sea un ángulo que 45 grados, pi sobre 4 si lo quieren en radianes, como ustedes quieran, pero este es el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que esta corriente va a copiar a la tensión, pero exactamente en cada desplazamiento angular igual. Fíjense cómo queda. Así lo vemos y obviamente es mucho más claro. ¿Qué haremos entonces nosotros? Bueno, colocamos en un eje, en el eje de ordenadas, a mis variables dependientes, o sea, a u de t y a i de t. En mi abscisa, donde tengo mi variable independiente, en este caso puse alfa, o sea, omega por t. Y si estamos en desplazamientos angulares, acá tengo que poner los ángulos, ¿sí? En este caso los puse en grados sexagesimales. También pudimos haber trabajado por radianes, o en realidad podemos hacer una equivalencia, donde dice 90 pongo pi sobre 2, acá pongo pi sobre 6, pi sobre 3, es lo mismo, según cómo nos convenga. Acá lo hice acá en el Excel y quedó de esta manera.
Pero fíjense qué hago entonces. Primero grafico la tensión con su valor máximo, no importa este valor, el valor que tenga, que es dato. Fíjense entonces, arranca de 0. Valor máximo en 90 grados. Disminuye, pasa por 0 en 180. Máximo negativo en 270. Empieza otra vez a crecer y vuelve a pasar por 0 y sabemos que esto se vuelve a repetir porque es una señal periódica. Y la corriente hace exactamente lo mismo, obviamente en otra escala, en escala de corriente, pues tensión es tensión y corriente es corriente. Pero lo hacemos en una escala distinta, que yo en este caso la hice más chica, ustedes la pueden hacer más grande, eso no interesa porque son justamente magnitudes distintas. Si acá tuviese que graficar tensión, no, tengo que mantener la misma escala de tensión, pero como estamos en corriente, en escala de corriente, y fíjense, la tensión en 0 valía 0, la corriente también. Fue creciendo la tensión hasta llegar a un valor máximo. ¿En dónde? En el desplazamiento omega por t o alfa, como quieran llamarlo, 90 grados. La corriente también. Luego va decreciendo y en 180 vale 0. Y la corriente lo mismo. Pasa lo mismo con el máximo negativo, ambas en 270. Y otra vez en 0, pasan por 0 en 360 grados. Es decir, que no existe un desplazamiento entre la tensión y la corriente si el circuito es resistivo puro. Ya vamos a ver que cuando veamos, por ejemplo, el inductivo puro o el capacitivo puro o otras combinaciones, eso no va a suceder. Solo sucede si tenemos un circuito resistivo puro. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como siempre, me consultan. Y bien, así que esto lo trasladan a la carpeta como siempre. Y cualquier duda por el grupo. Bueno, muchas gracias. Espero que no les haya sido muy difícil. Hasta luego.